Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes. Quiero, bueno, la última referencia que hizo el profesor de Miguel, yo la comparto. Quiero, y lo señalé también antes de iniciar esta plática, esta presentación, creo que el ambiente de seminario que se... Gracias. Esta distribución propicia un ambiente de seminario, o sea, si no estamos dialogando es porque no queremos, yo me presto a la primera interrupción, si no es que interpelación de cualquiera de ustedes, porque eso de mirarnos a lo blanco de los ojos debe ser una obligación para nosotros de responder a cualquier duda, a cualquier pregunta que nos hagan. Bueno, en primer lugar, además de los agradecimientos, además de este ambiente que se ha propiciado para la presentación de la obra, yo quisiera iniciar con una reflexión que hicimos precisamente al inicio de nuestra participación en Policía Federal. Antes que otra cosa, quiero añadir un dato que, perdón si no lo actualicé en mi currículum, actualmente colaboro en la División Científica de Policía Federal, encargado del área de planeación, capacitación y comunicación. La División Científica de Policía Federal es la rama que se crea a finales hacia 2010-2011 con la finalidad precisamente de acometer las tareas para las cuales la Policía Federal debería estar preparada en el marco del sistema penal acusatorio. Es en ese contexto en el que yo quisiera hacer mi reflexión con la doctora Alcocer. Bien, en primer lugar, quiero decirles que es una obra que recupera todas las fuentes posibles que pueden ustedes tener como referencia para abordar los diferentes aspectos de la dinámica, del cambio, la transformación de la cuestión policial, así como para analizar aquellos factores que ameritan una crítica y una reflexión precisamente en los albores de la Guardia Nacional. Tenemos una gran obligación de dimensionar qué es lo que nos ha llevado a este punto, ¿no? Y más que vivirlo como un desencuentro, precisamente como un encuentro con una serie de circunstancias que nos han traído aquí, el momento que estamos viviendo. Por ese motivo yo quisiera empezar con algo que no viene en el libro, pero que la doctora Alcocer menciona en diferentes partes de la obra y a la cual le dedica una parte muy considerable de su trabajo. Me refiero a la gobernanza policial. El planteamiento de Policía Federal en 2012 buscaba corregir y trascender algunos de los vicios y situaciones que se habían generado en el marco de la creación de la Policía Federal Preventiva en 1997-98. Antes de entrar específicamente a ese tema, yo quiero sin embargo señalar, a propósito de la potencia interpretativa, orientadora y guía del trabajo de la doctora Alcocer, nada menos que la referencia que ella hace en la página 43, cuando habla precisamente de las escasas fuentes de información gubernamental con relación al tema de la profesionalización y la capacitación, y en particular al estudio que hizo en su momento el doctor Ignacio Carrillo Prieto en 1992. ¿Saben lo que significa 1992? 1992 es el año en el que México participa en la primera y única misión de paz de su historia, en el marco de la ONUSAL, de la Organización de la Misión de Naciones Unidas para El Salvador, que llevaría, como bien lo ha señalado el doctor Juan Salgado, a la creación de la Policía Nacional Civil en El Salvador. Es entonces un proceso de reforma y cambio que empieza desde antes, que se da cuenta de la necesidad de dimensionarla, de poner en su lugar los aspectos de la seguridad pública y la seguridad nacional en su lugar, y que aborda precisamente, ¿no? Así que es una perla, es un diamante en la profunda mina del trabajo de la doctora Alcocer. Quiere decir entonces que hasta donde ha alcanzado el tiempo, la imaginación, el interés y la pasión mostrado por nuestra autora, ha penetrado todos los rincones que vale la pena resaltar. Cuando yo me encuentro con la página, como con muchas otras, porque además hay, como señalaba en la presentación, episodios que vivimos juntos,
Les juro que yo compruebo que ingenuamente me soñaba yo escribiendo la historia de aquellos años. No, la historia ya la escribió la doctora. Pero nosotros la vivimos, lo compartimos, ¿no? Y entonces, y eso, claro, una vez que se ha atendido la brecha de tener una obra y no tenerla, bueno, pues nos vuelve a acercar como camaradas que somos de un proceso de transformación importante. Entonces, en ese contexto, quiero yo exaltar el valor de la obra. Creo que ustedes tienen en sus manos un material de mucho interés, pero además del que se pueden detonar diferentes iniciativas y orientaciones de trabajo para el estudio de la seguridad pública, para lo que ha sido la historia reciente que, insisto, bueno, una historia reciente que ya lleva más de 20 años y contamos aquella reunión de agosto de 1997 en la que el subsecretario de Transportes, mi admirado doctor Aarón Dichter Portolarek, le dice al director general del CISEN, mi admirado también jefe Jorge Trillo, llévatelos, porque yo necesito hacer política de transporte. Y es cuando se centra, ya se siembra, se establece la semilla de la Policía Federal preventiva. Claro, con el aporte, con el amalgama que vendrá después de lo que serían las fuerzas federales de apoyo. Ya el señor presidente Reta Martínez nos ha llevado pues por toda esta trama historia, que es muy importante, que es muy necesaria, pero que no es la única. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a partir de finales de los 90, pero sobre todo a partir de 2006-2007, el libro que también cita, el libro de Genaro García Luna, sobre qué tanto hacen 1.300 corporaciones policiales que no hacen nada, que todas no hacen una, ¿no? Por lo que nos está diciendo es que estamos ante un planteamiento de gobernanza policial. Y gobernanza policial, perdón, cito algo que no está citado en el libro, pero que por ahí nos puede servir porque creo que define muy bien el término, ¿no? en un número de política y gobierno del CIDE del año 2004. Gobernanza es una manera abreviada de referirse al esfuerzo de las élites dirigido a la reconstrucción social nacional y mundial. Las élites que usan el nuevo vocabulario se consideran a sí mismas reformadoras, incluso revolucionarias, y emprendedoras de las reformas desde arriba. Esto tiene mucha relación con el término que de manera tan respetuosa como dinámica utiliza la doctora Alcocer y que fue que ha sido una divisa de las etapas reformistas de este país, que ha sido la capacitación. Muy atinadamente ella distingue entre capacitación y profesionalización. ¿Por qué? Porque en un inicio, los famosos años de las reformas administrativas de este país, la capacitación buscaba formar agentes de cambio, gente convencida de la necesidad y utilidad de la reforma. Sí, nada más que, no lo digo solo por mí, sino por quienes hemos vivido estas experiencias de la capacitación, mal hacíamos en capacitar porque luego de pronto había jefes que corrían a capacitar. Entonces cobramos conciencia de que ahora había que capacitar a los jefes, ¿no? Pues para que ellos fueran los agentes de cambio. Y ahí viene el tema de la gobernanza. La gobernanza tenía que ir de arriba hacia abajo. Tú tenías que formar a los agentes de cambio de arriba para que ellos terminaran pero cuando aparece en la escena Iniciativa Mérida, la orientación cambia de nuevo y entonces la capacitación es la formación de formadores, ¿no? La formación de formadores en Iniciativa Mérida tuvo como primer episodio, y aquellos de ustedes que son egresados de las academias, sobre todo a partir de ese año 2009, 2009 es paradigmático como fue el 92. Entonces se recordarán que las primeras capacitaciones para formar formadores eran en materia de cultura de la legalidad. Un cuestionamiento frontal a nuestra idea, ¿no? Porque ustedes saben que en las encuestas de percepción la legalidad precisamente no cuenta mucho. La idea de la cultura de la legalidad en la formación policial tenía por objetivo, uno, que el policía mismo se creyera en la ley, o sea, se asumiera como lo que ya desde tiempos del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Que es anterior también a Iniciativa Mérida, señalaba cómo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es el planteamiento original, es el planteamiento a partir del cual cambia también el lema de la Policía Federal Preventiva, que deja de ser
inteligencia y disciplina contra la delincuencia, precisamente el reflejo de esa fusión, todavía en 2016 muy forzada, entre la disciplina de la Policía de Caminos y la inteligencia que venía de CISEN, ¿no? De estos 642 muchachos que fueron el pie fundador por parte de CISEN en lo que fue la PPP, haces el giro y te incorporas al diseño que viene, oye, a la mística que viene también del Comité Internacional de la Cruz Roja en la doctrina de servir y proteger. Y entonces hablas de proteger y servir a la comunidad. Cuando agarras a un delincuente, estás protegiendo al ciudadano, pero si le haces algo, no estás actuando como el servidor público que eres. Porque luego se nos olvida, y también lo cita, por cierto, la doctora Casas, oblicuamente, porque no es la materia de su texto, pero nos remite también cuando nos dice que esto de la policía judicial era una cosa bastante informe, bastante desorganizada, bastante casuística y muy discrecional. La autarquía policial. Y viene en el libro. Es decir, más allá de toda esta trama histórica que ya conocemos, el libro de la doctora Alcocer retoma aspectos que quedaban críticamente soslayados y que hacían precisamente a la necesidad de tener una policía integrada que se asumiera a sí misma como parte del servicio público. Esto viene también en la obra. A mí me resulta por lo mismo altísimamente recomendable para ustedes, que una vez que se hayan digamos, compenetrado del texto y de su abundante bibliografía, también vayan viendo las líneas críticas que va viendo para la reflexión. Cuando entonces tenemos este cambio, ¿no? O sea, Iniciativa Mérida llega cuando ya el rediseño policial federal viene precisamente inspirado por esta idea de la gobernanza. Esta idea de que el cambio va a venir de arriba hacia abajo y que vas a tener que hacer un trabajo de capacitación muy intenso. Nunca pierde la línea de distinguir entre capacitación y profesionalización, ya hablaré más específicamente del tema. Entonces, lo que hace el diseño de 2007-2012 es terminar la fusión. Este rediseño tiene 4 etapas, 4 fases. La primera es precisamente la creación de la Academia Superior de Seguridad Pública para integrar en ella a las diferentes burocracias que venían, unas del CISEN, otras de lo que era AFI y principal y mayoritariamente de la Real de Caminos, ¿no? Estamos hablando de 2007-2008. Viene un paréntesis que tiene que ver con otra iniciativa de gobernanza muy importante, el famoso Subsemur. Y luego viene en 2009, ahora sí, la iniciativa Mérida en serio, ¿no? Que es la formación. Ella señala el número, no yo, pero es un número correcto, más de 5.300 muchachos que se forman, y digo, bueno, muchachos entonces, la edad promedio de 26 años, los que quedan actualmente son jóvenes veteranos de 35, o sea, están en la etapa más productiva de sus vidas. Bueno, ella cita el número, son más de 5.200, de los cuales 4.400 pasaron por la Academia de San Luis Potosí. Y efectivamente, con una integración muy importante, con un enfoque muy comparado, en el que se hablaron de diferentes tradiciones, vertientes, etcétera, ¿no? De pronto se preguntaron, oye, ¿y por qué el canadiense viene tatuado? Pues porque está infiltrado con los Hell Angels, ¿no? Por eso. Oye, pues que nosotros no nos dejan vender tatuados. Pues no, pero si te toca hacer, pues a la mejor te toca también, ¿no? Entonces, lo que hace la obra de la doctora Alcocer es precisamente ponernos en un contexto histórico, bibliográfico y de conocimiento de una dinámica, de una trama, no solo de un gran interés, sino que tuvo también una importancia transformadora y renovadora de lo que tendría que ser el servicio público policial. Completar esta fusión en un enfoque de gobernanza, entonces sentó las bases, y yo creo que hizo confiable y hasta apreciable. Si me permiten el comentario, porque lo vivimos en las aulas y en los patios y los pasillos, los dormitorios no, pero de San Luis Potosí, es que Iniciativa Mérida quería participar de esto. O sea, era para el interés político de ellos que pudieran participar en esta renovación de la institución policial. Y hacerlo precisamente allí donde más interesaba al gobierno de México, que era la formación, como bien se señala y bien se describe en el libro,
en la formación de los jóvenes investigadores. El oficial encargado de hacer cumplir la ley ya no era solo el oficial de carretera, sino también aquel que tenía a su cargo la función de investigación y de inteligencia, que con el rediseño del organigrama, no estamos hablando de 2009, pero también 2010, todo coincide. La ley, el reglamento interior de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la ley de la Policía Federal, el reglamento de la ley, la creación de pasar del esquema de Estado Mayor y coordinaciones a un esquema de divisiones, como bien está, ahorita no tengo la página, pero la llama que van a ver ustedes ahí se encuentra. Entonces, era como que de un interés muy importante el que ellos se sumaran a esta iniciativa. Y lo comento ¿por qué? Porque como bien lo señala también la doctora Alcocer, Iniciativa Mérida no tenía un enfoque de cooperación internacional, tiene un enfoque de ayuda al desarrollo con todo lo que esto quiere decir la doctrina americana. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era el Estado fallido. Y ahí es más que agradecible una nota de pie de página que vale un capítulo entero. Estábamos hablando de los estados fallidos y estábamos hablando de México como riesgo de. Y es en ese contexto en el que la integración del planteamiento de Iniciativa Mérida en los capítulos específicos de capacitación y profesionalización cobra tanta relevancia. Entonces, esta idea de enfoque al desarrollo enmarcado en un planteamiento de estados fallidos, pues no se verifica para el caso mexicano. Y lo tenemos, y creo que esto es una aportación también muy relevante del planteamiento de la doctora Alcocer, que le permite además no es en lo que ella se entretiene, sino que ella, al contrario, nos empieza ya a proporcionar elementos muy importantes que son clave para entender esta gobernanza policial, como bien dice el doctor Juan Salgado, en el árbol de la profesionalización. Ya estamos hablando de varias cuestiones, estamos hablando de la profesionalización policial. Esta profesionalización policial corre, ¿no? Por un lado, corre de manera abundante por el río de la formación, pero requiere también de otros aspectos que no están en la Iniciativa Mérida, pero que se desarrollaron también. No están directamente en la Iniciativa Mérida, pero están inspirados por ella. La idea del policía by the book. O sea, hasta el tamaño, el manual te tenía que caber aquí en el chaleco táctico, ¿no? Para que tú tuvieras a un policía que actuara con base en procedimientos. El planteamiento de Iniciativa Mérida no era nada más formar policías y ya, sino que también ellos tuvieran una serie de contenidos, pero también de guías y de materiales temáticos. Por ahí, estamos hablando CIDEPOL 2011-2012, se generó un rosario de manuales, si mal no recuerdo, son 12, 14 en total, que precisamente iban a darle, a reforzar qué iba a ocurrir con el policía después de la formación. Ok, ya lo formé, ¿no? Ya le di la formación, pero hay cosas que se le pueden olvidar, hay cosas que le pueden disgustar, hay cosas que le pueden gustar también, ¿no? Entonces, ¿qué le hacías? Le dabas un pocketbook aquí para que, a ver, chécate este asunto, ¿no? Esto ha evolucionado con el tiempo, como ustedes saben, tenemos ya revisados y actualizados una serie de protocolos, como el de primer respondiente, el policía con capacidades de investigación, el policía con capacidades de procesamiento, y aquí tenemos una representante del tema también, ¿no? Precisamente con la idea de madurar que la profesionalización policial derive precisamente en actuaciones eficaces. ¿Por qué? Porque lo que pone a prueba al policía no es solamente que si la doctrina policial, el conocimiento adquirido, la puntería desarrollada, sino también que sea capaz de estar a la altura del desafío que la situación le presenta. Esto que elabora la doctora Alcocer ha ido pues derivando o se ha ido desarrollando en otro contexto. Otra línea de desarrollo que es importante, que tiene su origen en los planteamientos que nuestra autora elabora con gran solidez, con gran solidez y soltura a la vez, es el tema de lo que pasa, digamos, en la formación de educación continua en policía. Actualmente la capacitación ya no es solo un requisito o una característica de la profesionalización. Pongo paréntesis, cuando ustedes revisan el reglamento de la ley de la Policía Federal, la carrera va por aquí y la profesionalización va por acá. O sea, solo en la práctica, el área de formación y el área de carrera engranan para
que la capacitación abone a la carrera, pero no está así en el diseño legal original. Lo que hace el planteamiento, insisto, que con mucha solidez desarrolla nuestra autora, es precisamente sentar las bases de algo que es ahorita una característica fundamental. La capacitación ya no es solo un rasgo de la profesionalización, es un requisito de permanencia. Yo dirigí una academia, pero no cursé ninguna. Yo tengo que hacer un curso para acreditar, vis a vis mi antigüedad, mi carrera policial. Eso no es nuevo, lo hicimos en CISEN en los 90. Agarramos a todos los investigadores y los metimos a la academia, y a todos los analistas también. ¿Por qué? Porque siempre hay puntos ciegos, o hay cosas que a fuerza de aprenderse en la práctica, pues no te dejan mayor elemento de mayor importancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? La capacitación como requisito de permanencia, el certificado único policial y la acreditación de competencias. Entonces ya no estamos hablando sobre la profesionalización, sino que estamos hablando de cómo, qué herramientas de otro nivel, ¿no?, formativas, tienes que tener a tu alcance para seguir desarrollando la función policial. Por tanto, la obra de la doctora Alcocer nos da elementos muy importantes. Digamos, de elementos formativos. Ella dice algo que es muy cierto: la evaluación del desempeño históricamente no ha sido pareja a las evaluaciones del desempeño de otros cuerpos policiales. Creo que es un elemento importante de la dimensión comparativa de su obra. Y efectivamente, nosotros tenemos que avanzar hacia esquemas de evaluación del desempeño muy objetivas, precisamente para que la experiencia acumulada por el desempeño policial pueda digamos, consolidarse, pueda arraigarse y pueda dar paso a modelos posteriores que nos permitan estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, volviendo pues a la naturaleza del libro y a su función, como bien señalaba el doctor Salgado, yo también estoy sorprendido por una categoría que desconocía por completo, que efectivamente me atrapó cuando la leí, el tema de la comunidad de política transnacional, ¿no? Esta idea de una comunidad de aprendizaje en la que no solo nos nutrimos de las experiencias en lo interno, sino que también podemos ir valorando otro tipo de situaciones. Ustedes saben que existe el mecanismo de Ameripol, ¿no?, la comunidad de policías de América, y lo que no sabe uno abona a otro. En el contexto, en los años también de Iniciativa Mérida, estoy hablando 2009, 2010, y por eso, y como, digamos, un elemento para subrayar, y ya para terminar mi comentario, para subrayar la importancia de la profesionalización. La Policía Nacional de Colombia convocó a un evento de ciencia de policía. Ese evento de ciencia de policía en Bogotá, en la Escuela de los Carabineros, ya ven que los carabineros son los rurales allá. La Escuela de Carabineros organizó el evento de ciencia de policía con la finalidad de ¿qué? De dar un siguiente paso. Fíjense, la Policía Nacional de Colombia había llegado a la conclusión de que habían alcanzado tales niveles de profesionalización que era hora de dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? La ciencia de policía. Pues qué padre, ¿no? Pues vamos a la ciencia de policía. Yo tuve la ocasión de asistir en representación de Policía Federal. Solo para comprobar que quienes estaban arriba, porque además lo hacen muy teatral, ¿no? Lo hacen muy bonito, ¿no? Los que estaban arriba y los que estábamos abajo, de público, sabíamos exactamente lo mismo. Tanto así que para el año siguiente hicieron lo mismo que acaba de hacer el INAH ahorita. Mejor nos sentamos en un ambiente de seminario y nos ponemos a compartir experiencias. O sea, era devolvernos a un planteamiento a un pie de igualdad, si no es que de humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede decretar la profesionalización, ¿no?, y más de una institución tan dinámica como es la institución policial, así nada más, ¿no? No es un cambio de estado, ¿no?, como dirían los físicos, ¿no?, sino que tú puedes más bien abrirte, ¿no?, a una comunidad con la que puedes intercambiar elementos de información, experiencias, retos, desafíos. Ahora que si la mafia calabresa llegó a Ciudad, no sé. Ese es, digamos, como que el contexto. ¿Qué quiero decir entonces con este último comentario?
que esta etapa que de manera admirable aborda nuestra autora, la doctora Alcocer, generó entonces una especie de boil, ¿no? una ebullición muy interesante que permitió, digamos, reflexionar mucho, ¿no? Incorporar a una comunidad académica, integrar a las ONGs, etcétera, en un planteamiento que era de gobernanza. Dijo el profesor de Miguel algo que es muy cierto. Mira, independientemente de donde venga, independientemente si es de arriba, si es de abajo, independientemente de eso, si es bueno, súmate. En la última feria de libro de minería, la mera ustedes vieron un libro que se llama Colaborar con el enemigo, ¿no? Cómo trabajar con gente con la que no te entiendes o con la que no confías. Son tantas las iniciativas que se caen porque los equipos no se entienden, que ahora hay que abrir la puerta a la colaboración flexible. Retomamos un principio que señalaba Aristóteles hace 2500 años, ¿no? Aunque todos hablamos el mismo idioma, no nos referimos a las mismas cosas. La doctora Alcocer nos invita a hacerlo, a incorporarlo. Y solo para terminar, y en un reconocimiento a mi casa, que es el INAL, hace un año en octubre tuvimos una presentación también de una obra muy importante, de una obra que retoma, que acorta la distancia entre lo teórico y lo práctico, el libro de la doctora María Canel, Comunicación y la Administración Pública. Ese lo compran después de comprar este. ¿Qué nos dijo la doctora Canel? Mira, el libro sale solo, literalmente, solo, si eres capaz de 3 cosas. 1, pasión por tu tema. Pasión por el tema. Iniciativa Mérida. ¿Cómo es Iniciativa Mérida? ¿Cómo? No, sí, Iniciativa Mérida, sí. Tiene mucho sentido y nos abre muchas puertas que no podemos decir que se cierran así nada más porque pasó el tiempo ya. Debes tener un marco conceptual, ¿eh? Debes tener un marco conceptual, porque si no, ¿qué tienes? Pues unos testimonios, una lista de memorias, algunos recuerdos, tu anecdotario, ¿no? Y por último, una estrategia. Tienes que ser capaz de dedicar a esa obra, ¿no?, el tiempo, el esfuerzo, el interés y la pasión necesarios para llegar a acometer y llegar a buen fin. Y aquí estamos en esta presentación que es un seminario. Y subrayo de este modo el papel del Instituto Nacional de Administración Pública, precisamente al atraernos para revisar este bosque, como bien dijo Juan, este bosque, y por ahí rascarle un poquito a la savia de algunos de sus árboles. Muchas gracias.